Gracias, doctor Juan. Hola a todos. En mi intervención yo querría llevarla más o menos por los temas que no ha dicho el doctor Juan. Él ya señaló las líneas generales. Yo lo que voy a decir más bien será, en primera, las virtudes del libro, por qué vale la pena leerlo, por qué vale la pena consultarlo, y por qué además vale la pena una historia general de la Reforma a estas alturas del partido. Ya tenemos algunas historias generales, solo algunas, pero por qué vale la pena esta en específico voy a mencionarlo. Y como no todo es bonito, también voy a hacer algunas críticas y preguntas, ¿sí? También para fomentar un poco el debate y que se pueda participar el público también. Más o menos va a ir por ahí mi intervención. El libro que tenemos aquí se divide en 6 capítulos. La estructura que la autora sigue es cronológica. Hace un muy buen acercamiento de la guerra a partir de sus causas. De hecho, el autor dedica 2 capítulos a eso. Básicamente desde 1848, cuando hay una decepción en torno a la política mexicana y se empieza a buscar opciones, surge la opción conservadora, surge la opción liberal. Más o menos por ahí es donde comienza el autor su historia. Les decía, es cronológica y su objetivo, él tiene un objetivo, es explicar cuáles fueron, de qué trató la guerra de Reforma y por qué fue que se gestó así. Hay algo muy importante que señalar de este libro, y yo creo que es tal vez su mayor virtud, y es que es un libro que parte de preguntas de investigación, de objetivos, tiene hipótesis, tiene realmente lo de una investigación científica e histórica, y además de eso es una historia general de la guerra de Reforma. Y otra cosa todavía más importante es que está hecho para la difusión. Este libro lo puede leer realmente cualquiera. Es un libro que puedes comprar siendo ingeniero, siendo arquitecto, siendo lo que sea, y le vas a entender y te va a gustar mucho. Yo creo que esa es su mayor virtud, y no por eso deja de plantearse estas preguntas de investigación que son muy importantes para nosotros y ustedes, el público, que en su mayoría nos dedicamos a la historia, ¿no? Por eso es tan importante, pienso yo. Y esa cosa tan simple que les estoy mencionando había faltado en este rubro. En la guerra de Reforma no se había hecho una historia así. El autor menciona me parece que en la introducción, que el último libro que se escribió sobre la guerra de Reforma de esta manera general, la historia general de la Reforma, había sido en 1946. Sí. Desde entonces no se había hecho un libro general. Y casi todos estos libros habían tenido una tendencia política, o habían apuntado hacia los conservadores, o habían apuntado hacia el liberalismo, o lo que es aún peor, habían tomado la guerra de Reforma como antesala de la guerra de intervención, de lo que vendría después, o lo habían visto también de una forma teleológica. La guerra de Reforma había sido para ellos una guerra ya predispuesta, en la que los liberales iban a quedar triunfantes y el Estado liberal se iba a imponer sobre el conservador, de manera que ya lo veían como un resultado. Veían ellos el final antes del comienzo y además del proceso. Por eso es que esta obra es tan importante. Obras generales de esta categoría no se habían, les mencionaba, hecho desde el Porfiriato, básicamente. No habíamos tenido una historia de la Reforma desde entonces. La tendencia que les mencioné hace un momento la comenzó José María Vigil en el volumen 5 de México a través de los siglos. La continuó Miguel Galindo, Manuel Cambria, por mencionar algunos autores. Pero desde entonces, perdón por repetirme tanto, pero no se había hecho una historia de esta categoría. Por eso es que es importante. Y además de eso, deja por fin de lado estos paradigmas historiográficos de aquella época. No en balde, Pablo Mijangos, en su libro del año pasado sobre la historiografía de la Reforma, apunta que una de las grandes necesidades de este periodo había sido un libro de este tipo. Les recomiendo mucho ese libro. Menciona, si les interesa el tema, varios aspectos que hace falta aún trabajarse de la guerra de Reforma. Y entre otros, decía Pablo Mijangos, hace falta un libro general de la historia de la guerra de Reforma, porque no tenemos uno desde el Porfiriato, básicamente.
Dicho lo cual, yo por ahí tengo un problemita más bien con una palabra, no con el libro. Nos mencionas que la historia de la Guerra de Reforma es una historia olvidada, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto está olvidada, ¿no? Olvidada desde el punto de vista tal vez británico, ok, tal vez sí, pero bueno, para nosotros no, yo jamás la sentí como una historia olvidada, ¿no? Tal vez si quiere intervenir el público al respecto. Tal vez me gustaría un poco que nos, aprovechando que tenemos presente, que nos señales en qué sentido está olvidada esta historia, ¿no? Para mí hay cuestiones más olvidadas aún que esta guerra, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los pronunciamientos de los que tanto has trabajado están todavía más olvidados que estos temas, ¿no? Y entonces más o menos me gustaría que nos señales un poco este aspecto. Perdón por empezar a lanzar preguntas, no esperaba hacerlas desde ahorita. Quería seguir un poco mi exposición. Algo también importantísimo de este libro es que es el primero que nos plantea la Guerra de Reforma no como una guerra, sino como muchas guerras. El autor, siento que también te falta un poco desarrollar más esta idea a lo largo de la exposición, pero lo mencionas al inicio y para mí es esencial de la Guerra de Reforma. No se trató de una guerra, sino que se trató de muchas guerras que de cierta manera buscaban objetivos locales, pero que se entrelazaban con la guerra nacional. La historiografía reciente sobre el tema, bueno, ni tan reciente, de los 80s para acá, ya más o menos ha explorado este aspecto. Y se ha hecho gracias a los avances de la historia regional, ¿no? La historia regional nos ha permitido ver que la guerra se libraba en facetas locales y a su vez tenía proyecciones nacionales también. La doctora Carmen Blázquez acá presente hizo un magnífico libro en el 86 sobre la guerra en Veracruz. Guy Thompson escribió sobre Puebla, Ben Smith sobre la Mixteca en Oaxaca, Van Oosterhout sobre Nayarit. Y pese a eso, aún faltan muchos temas por estudiarse en este aspecto. Y además de eso, ha faltado los más importantes. Falta, por ejemplo, estudiar el Bajío, ¿no? Que es donde la guerra se libró con mayor violencia. Es un tema que queda pendiente aún. Falta estudiarse la guerra en Jalisco, desde Manuel Cambre, que no se hace una obra tan específica sobre la guerra en Jalisco. Y hablando de esto, es también uno de los grandes aportes de la obra de Will Fowler, que es que nos deja muchas ventanas a investigar. Yo siento que es uno de los mayores aportes para alguien que estudia el tema o que le gustaría empezar a estudiarlo, es que lo lees y te causa muchas dudas. Te preguntas, qué curioso que Zuloaga fuera un liberal moderado, ¿no? Qué interesante. Voy a ver qué bibliografía hay sobre el tema. Caray, no hay bibliografía sobre Zuloaga. Hay que hacer una, ¿no? Echegaray, por ejemplo, desde Leonardo Pasquel, que no ha habido un estudio sobre él. Y también es elemental empezar a estudiarlo. Y en sí deja muchísimas puertas abiertas para empezar a investigar y genera preguntas el texto. Eso lo hace también sumamente rico. Algo también súper importante que para mí fue un alivio que empezara a salir este tipo de textos es que empiezas a poner en duda el asunto del ejército liberal, porque la historiografía tradicional sostiene que el ejército liberal se compuso por voluntarios que iban a la guerra. Una palabra que usan mucho en la época es por los pueblos. Los pueblos se unieron a los liberales porque los pueblos estaban interesados en combatir contra la tiranía. Y entonces el ejército de los liberales es el ejército de los pueblos, que se movilizaban prácticamente en masa. El pueblo se levantaba y iba a la guerra. El autor demuestra que eso es ridículo, ¿no? Que usaban la leva casi igual o más que los conservadores. Pese a que la historiografía recuerda a los liberales de esta forma y acusa a los conservadores de ser los que, como tiranos, usan la leva y hacen ejércitos de esclavos, que es una palabra que utilizan mucho los liberales para criticarlos. Yo agradezco mucho que empieces a desmitificar este tipo de asuntos, ¿no? Porque así de básico como es, no se había hecho, y por eso es, repito, importante la obra. Ok,
bueno, ya todo fue color de rosas y hermoso. Ahora voy a empezar a lanzar piedritas. ¿Por dónde empezar? Una pregunta que no es una crítica, sino que para mí es un aporte muy grande del libro, y creo que también vale la pena responderla, sobre todo porque hay muchos estudiantes en la sala hoy. Es que si revisas la bibliografía, casi es una quinta parte del libro, ¿no? Bueno, tampoco, una sexta parte del libro, es muchísimo lo que consultas de bibliografía y de archivos. Metodológicamente eso es muy complicado. A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu estrategia para elegir ciertos temas? Porque tú la historia de la Guerra de Reforma la desarrollas a partir de ciertos temas. Empiezas con las causas, los antecedentes, te vas al pronunciamiento de Comonfort y Zuloaga, después desarrollas muy bien el Tratado Maclean Ocampo, desarrollas ciertas ideas muy bien, ¿no? El tratado, el plan de la Navidad de Echegaray y de Gómez Pedraza. En sí desarrollas muy bien ciertas ideas, ¿no? Esa es tu metodología. Pero a mí me gustaría saber cuál fue tu problema al encontrarte con tantas fuentes, y tanto bibliográficas como de archivo, ¿no? El autor, si no han visto el libro, prácticamente se recorrió el país consultando archivos, ¿no? Entonces yo supongo que tuviste muchísimo material, y me interesa saber qué fue lo que hiciste con todo esto y cómo acabó construyéndose el libro con todo este material. Esa es una pregunta que creo que es importante, sobre todo para el público, ¿no? A mí también me interesa, ¿no? ¿Qué hiciste con tanto material? ¿Y cómo hiciste tu libro a raíz de esto? Ahora, yo siento que hay faltantes en el libro, al menos a mi parecer, que a mí me hubiera gustado haber leído, ¿no? Tal vez me hubiera gustado más por estudiar yo el tema, que hubieras hecho una lectura teórica de la historiografía actual, ¿no? Un marco teórico. Suelen ser áridos, suelen ser medio hasta aburridos para el público, pero para mí hubiera sido muy interesante, porque hay teoría de la Guerra de Reforma. Mencionas, por supuesto, alguna, y la citas en la bibliografía, pero siento que hubiera sido importante desarrollarla. Y algo en específico que a mí, repito, me hubiera gustado ver, es una discusión con las teorías de liberalismo popular y conservadurismo popular, que, para resumir un poco al público, consisten en que había ciertas poblaciones que por intereses locales se afiliaban a una idea, a un grupo, a conservadores o a liberales, porque a cambio iban a recibir ciertos beneficios. El caso más conocido es el que estudió Guy Thompson para la Sierra de Puebla. Él trabaja en los pueblos de Xochipulco y Cuauhtecomaco y menciona cómo estos se afiliaron al liberalismo porque les iba a traer beneficios, porque se iban a fundar como pueblos para empezar, porque les iban a dar tierras expropiadas de las haciendas donde estaban asentados ilegalmente, y gracias a esto estos pueblos aportaron los contingentes más importantes y más combativos durante la Guerra de Reforma, ¿no? Que fueron realmente los pocos voluntarios que había en sí. Repito, los pueblos movilizándose tal vez únicamente se pueden ver en este aspecto gracias a esta perspectiva, y siento que fue una gran faltante en el libro que hubiera sido importante retomar. Yo sé que eso es muy difícil, hacer una historia general de la Reforma, y tal vez meter este tema hubiera sido hubiera quedado también un poco medio tal vez como medio difícil de meter, pero siento que hubiera sido importante, al menos a mí me hubiera gustado, y tal vez al mundo académico que trabaja el tema también nos hubiera gustado. Tal vez a Guy Thompson no le guste que no lo cites. Bueno, ya había mencionado lo del tema olvidado, ¿no? que te dije hace rato. Pablo Mijangos, en el libro que ya cité sobre historiografía de la Reforma, más o menos hace unas 1000 referencias sobre publicaciones sobre la Reforma.
¿no? Nos mencionas tú que sobre la guerra civil norteamericana hay 50,000, ni siquiera artículos, libros, ¿no? Nosotros no tenemos tantos, ¿no? Tenemos alrededor de 1,000 publicaciones científicas de divulgación, etc. Pero siento yo es una más importante, ¿no? 1,000 libros ya es un instante de la biblioteca. ¿No? En ese sentido, ¿qué tan olvidado está el tema? Últimas preguntas ya para no alargarme más. Nos hablas en el libro sobre el sureste de México y sobre el noroeste de México, pero siento yo que te faltó mucho por hablar de estos territorios. No estuvieron integrados de manera importante a la guerra nacional, pero siento yo que fue una faltante en el libro que seguramente conoces muy bien el papel de estos estados en la guerra, ¿no? Pero aprovechando que te tenemos aquí, tal vez sería importante que nos hablaras un poco de este tema. Mencionas por ahí que Yucatán y que Tabasco se adherieron al plan de Tacubaya, pero no mencionas después qué pasó, cómo regresaron al constitucionalismo. El caso de Chiapas tampoco lo mencionas tanto, pese a que en Chiapas hay un amor muy grande por Ángel Albino Corzo, que fue el prócer de liberalismo en el lugar. Sobre Baja California mencionas también un poquito, Sonora igual, Sinaloa creo que todavía menos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos estados, ¿no? Que no estuvieron tan bien integrados a la guerra nacional y donde sí pasó algo, ¿no? Gracias a que hay memoria, en Sonora estaba Ignacio Pesqueira, en Sinaloa Plácido Vega, que son próceres locales que tú vas y los tienen tan ensalzados como aquí a Ignacio de la Llave o a Zamora, ¿no? Más o menos desarrollar esta idea yo creo que sería importante. Y hay tantas preguntas, pero... y tan poco tiempo. Yo creo que con esto voy a terminar porque siento que es importante. Me gustaría saber tu opinión sobre en qué lugar colocarías tu libro dentro de tu propia historiografía. Tú ya has hablado de Santana, ya nos has hablado de pronunciamientos. ¿De qué manera este libro aporta a la teoría Fowler sobre la historia de México? O si no lo haces, bueno, pero me gustaría que nos dijeras un poco sobre esto, ¿no? A mí me interesa, yo te leí y dije, caray, esto podría ser una gran parte de lo que ya he hecho sobre pronunciamientos. Hablas mucho de Santana. Santana aparece en este libro, tal vez más de lo necesario. No es cierto. Andaba de vacaciones en Santana. Hablas de santanistas, hablas de Santana. Es interesante, ¿no? Porque el hombre siempre estaba presente y todavía había gente que lo quería llamar y venga Santana, otra vez Santana. Bueno, es interesante esto, ¿no? Más o menos en qué lugar entra este libro dentro de tu propia historiografía y dentro de tu discusión. Y bueno, yo creo que ya con esto termino, ya me alargué algo. Nada más para concluir, el libro es muy recomendable, tienen que leerlo por todas las razones que ya dije. Y en lo personal yo me sumo a la propuesta de Mijangos, cito mucho a Mijangos, perdón, repitiendo el libro de Mijangos que ya mencioné, de Historiografía de la Reforma, en donde él invita a las editoriales y a los académicos a dejar de reeditar libros porfirianos, ¿no? Que ya se dejen de reeditar a Miguel Galindo, a Manuel Cambre, ya basta con eso, y que se empiece, por el contrario, a apostar por libros novedosos como estos que hoy presentamos. Muchas gracias.